El 95% de los chilenos apoya que Carabineros use su arma frente a un hecho violento, según la última encuesta CADEM. Claramente, la sensación de inseguridad en nuestro país se disparó. Mientras los datos se acumulan, hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando diario para dar solución a esta problemática desde los territorios donde más se padece. Lo conversamos hoy, aquí, en Comunidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad, un espacio donde invitamos a organizaciones de la sociedad civil para enfrentar los temas de actualidad, y queremos tocar un tema que ha estado presente en la agenda pública durante los últimos días y tiene que ver con la inseguridad, con la sensación de inseguridad y los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas. Estamos con dos organizaciones para hablar de eso, como es costumbre acá en Comunidad. Estamos con Sergio Mercado, él es director ejecutivo de la Fundación Don Bosco. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también estamos con Manuel Tello, que es fundador de la corporación Pequeñas Armas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Quería empezar esta conversación porque esa es la idea, que conversemos sobre este tema que es de alto interés público, sobre todo durante los últimos días. Y quería preguntarles cómo llegamos a esta situación, a este nivel de inseguridad y de violencia, donde todos los días tenemos hechos delictuales, donde se está discutiendo una ley que se va a discutir mañana en el Senado, que tiene que ver con dotar de más atribuciones a las policías y aumentar las penas para quienes vayan en contra de las policías. ¿Cómo llegamos a esto, Manuel? ¿Partimos conmigo? Bueno, yo creo que son diferentes los factores que influyen en llegar a estas situaciones tan riesgosas, tan peligrosas, sobre todo para la formación de nuestros niños, un país sin un futuro claro, óptimo, con óptimas condiciones para los niños, es un desastre absoluto desde nuestro punto de vista, y es un poco lo que está pasando. Es el resultado del abandono, de mirar hacia otro lado durante muchos años, acerca de la precariedad y la vulneración que viven a diario nuestros niños y niñas en diferentes lugares del país. Este no es un fenómeno solamente de la región metropolitana, lo podemos notar en diferentes lugares, en diferentes regiones, y lamentablemente también en otros países de Latinoamérica sobre todo. Y es, como te decía anteriormente, desde nuestro punto de vista, el resultado de varios desequilibrios, por ser suave, en términos de nuestra sociedad, de la mala educación, de la falta de protección del Estado, de la empatía y cariño que pueden sentir los vecinos por los propios niños de sus propios sectores, de la precariedad de la educación, donde muchas veces los directores y los profesores no tienen el tiempo necesario para poder dedicarle a sus escolares, porque tienen que salir corriendo rápidamente de su sala de clase y su colegio para hacer clase en otro lugar, para poder tener las plata necesarias para poder vivir al mes. O sea, son demasiados los factores, el ingreso brutal que ha tenido el narcotráfico en las poblaciones, Las armas. el ingreso de armas, la pérdida de valores, la desorientación por parte de los niños, no tener un referente, alguien que los vaya guiando, entregándoles ejemplos positivos. O sea, son demasiados los factores que influyen en que, puntualmente, en el tema que a nosotros nos interesa, tiene que ver con la generación de violencia por parte de nuestros niños y niñas. Uh-huh. Sergio, ustedes trabajan hace muchos años en Don Bosco con niños, niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo has visto la evolución en los últimos años? ¿Y realmente se fijan que ahora hay un aumento de esto, de los casos que ustedes trabajan? Sí, efectivamente. Lamentablemente hace muchos años que se carece de una política pública bien definida para los temas de prevención. Y sobre todo prevención en los barrios críticos, en los lugares más conflictivos de Santiago y de todo el país. Son lugares donde efectivamente las familias están luchando como pueden, tratando de salir adelante con todo su esfuerzo, con todas sus ganas y su energía, pero lamentablemente los niños quedan igualmente expuestos a condiciones de vulnerabilidad crítica. Hay un informe del año 2016 de la Asociación de Municipalidades que habla de 1,6 millones de personas viviendo en barrios críticos en el país.
Si uno saca una extrapolación solamente con los datos del censo, hablamos de más de 384.000 niños expuestos a condiciones de vulnerabilidad crítica. Y eso significa niños que están viviendo un estrés semejante a un estado de guerra, para que uno se haga una idea clara. Y eso significa es comparable, digamos. Es comparable. Hay estudios que lo señalan y efectivamente se va minando la personalidad del niño. Se le va haciendo cambios irreversibles a su historia de vida y a su trayectoria. Y eso es algo que está pasando desapercibido. Nosotros trabajamos desde hace más de 25 años ya en las poblaciones, en diferentes lugares. Y en ese tiempo uno podía ver en las poblaciones que habían grupos de niños que efectivamente estaban yendo a la escuela, estaban haciendo el mejor esfuerzo, estaban en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, pero grupos muy pequeñitos de adolescentes, 17, 18 años, que estaban dando sus primeros pasos a la delincuencia. Esos eran grupos minoritarios. Y uno veía de repente aparecer algún vehículo que uno decía sospechoso, algo pasa aquí, como algo vinculado en el narco. Hoy día esa realidad ha cambiado. Hoy día uno ve mucha mayor presencia de redes organizadas, de delincuentes que están profesionalizando en el mal sentido la labor, y efectivamente los niños están mucho más expuestos a todo esto. Si eso le sumamos además que el contexto social valora elementos que son claramente antivalóricos. O sea, que lo hace más atractivo para ellos. Claro, en la música, en las formas de vestir, valorar que aparezcan con pistolas o con dinero encima, como si fuera algo valioso, va deformando la mentalidad del niño, lo va exponiendo a esta situación y le hace parecer que esto es atractivo. Y generalmente es muy tarde cuando ya se da cuenta que no es así. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de un niño que ha sido muy difícil trabajar con él, ha sido muy, muy arisco a la intervención, hasta que vino y habló con una de las educadoras de un programa y le dice: ¿sabe qué, tía? Me estoy metiendo en los temas de robo, me están llevando para allá. Y le cuenta con un susto, con un miedo, con un temor, que tú dices, ese niño no valora lo que está haciendo, no lo está haciendo porque le gusta, lo está haciendo porque su contexto lo ha presionado, lo ha llevado, lo ha obligado. Y eso es algo que está pasando desapercibido. Entonces yo creo que el tema de fortalecer las policías es muy bueno, pero también debe hacerse lo mismo con la prevención. Lo hablábamos, lo plantean los dos, que muchas veces se centra la discusión en atacar el problema, ¿no? En dar más recursos a las policías, pero estamos hablando también de menores, y también se debe centrar la discusión en cómo prevenir todo esto, que es un poco lo que hacen ustedes. ¿Cómo lo hacen, sobre todo con el tema del armamento, que hoy día tienen mucho acceso los niños? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso y cómo poder combatirlo, de ese acceso que tienen, ese atractivo que dice Sergio, de los menores a meterse en este mundo? Mira, nosotros pensamos que la única manera de evitar que los menores de edad se relacionen puntualmente con el uso de armas, yendo puntualmente a tu pregunta, es a través de proyectos y programas de educación en colegio, en horario de clases, como el proyecto que nosotros planteamos desarrollar, que está inserto dentro del horario HEX, ¿no? Es un programa extraprogramático donde los niños entran si quieren o no. Y en esa línea es poder mostrarles a través de la voz de jóvenes o menores de edad que han sido involucrados, muchas veces, como dices tú, por el entorno, a sumarse a estas bandas de delito o de narco, mostrar efectivamente sus testimonios para que ellos, estos jóvenes que son de edades muy similares a los estudiantes de colegio, puedan transmitir su experiencia. Eso sin duda para nosotros es súper valioso, porque los niños aprenden a partir de la experiencia de otro que se equivocó, que cometió el error, que estuvo en un centro de Sename, que le mataron a un amigo, que fue herido inclusive, a no relacionarse con ese mundo. Es mucho más potente que te lo diga un par. Es mucho más potente que te lo diga un par con su propio lenguaje, con la misma forma de vestir, inclusive en la misma zona, de la misma comuna. En las comunas tú puedes ver en las poblaciones, muchas de ellas, está lleno de murales de niños muy jóvenes, muy corta edad, que han sido muertos por bandas rivales. El generar el testimonio de esos niños que están involucrados en casos de delito o que han pasado un proceso de reinserción, para nosotros es súper importante, porque es como mirarse al espejo
y hacer una reflexión acerca yo me equivoqué, son niños, son jóvenes, tienen todo el derecho, que nosotros tenemos, que somos viejos, tenemos todo el derecho a equivocarnos, con mayor razón los niños. Ese ejemplo en primera persona de ese niño que se equivocó, que cometió un error y que se sumó a una banda de narcodelincuentes, para nosotros es un testimonio súper valioso a difundir y a comunicar con la comunidad que, entre comillas, está más sana. Claro, o que ha salido de ese círculo también. ¿Cierto? Sí, aquel joven que ha podido salir de ese círculo de delincuencia es un ejemplo súper valioso. Sí. Y en el caso de ustedes, Sergio, trabajan con patios, ¿no? Cuéntanos un poquito ese modelo y cuáles son los casos que han visto ellos, las historias con que se han encontrado. Sí, súper. Mira, para nosotros también, complementando lo que dice Manuel, hay que estar en medio de la población, no desde afuera, al medio y en los horarios más críticos, ¿no? Y eso es un sistema territorial de intervención, donde uno participa junto con la familia, participa junto al niño de estos espacios protegidos, ¿no? Patio Don Bosco es eso, es un lugar donde los niños pueden llegar a jugar, donde van a tener actividades que son posteriores a la hora de escuela, acompañados por un equipo profesional, en el cual se va fortaleciendo sus habilidades escolares, se les va permitiendo participar de diferentes talleres, se van generando redes para que sus familias también puedan hacer mejores trámites en los municipios o en otros lugares, para que las familias también puedan descansar. Hay todo un tema de estrés que es muy negativo y muy dañino, donde los niños pueden ahí estar bajo ese espacio de protección, de recuperación y de salida de su situación. Eso en general va haciendo que el niño vaya germinando toda una luz interior que ya posee y que va encontrando un eco en el cual él puede multiplicarlo, puede valorar sus capacidades, tener más confianza también. Nosotros tenemos muchas historias muy bonitas en ese sentido. En la Florida nosotros tenemos el Patio Don Bosco de la Florida. Y ahí, por ejemplo, estamos trabajando ya con la segunda generación, con los hijos de los primeros niños que estaban ahí, de los usuarios. Entonces, además son muy jóvenes, deben tener 20 y tantos. Sí, o sea, fueron papás 30, muy jóvenes. Claro, sí. Se van repitiendo como los... Y es muy bonito porque, por ejemplo, el otro día estábamos allá y uno de los papás decía, yo no estoy preocupado, porque mi hijo no está en la calle, está en el patio. Y la diferencia está en que cruzan a un espacio que está cerrado, protegido, pero donde hay un equipo que está todo el rato pendiente de lo que a ellos les ocurre, ¿no? Y que se ha logrado hacer una alianza con la comunidad. Esa es la clave, ¿no? Porque al principio, cuando nosotros recién entramos con el primer patio, hubo que generar algunas normas básicas. Por ejemplo, no consumo dentro del patio. No consumo drogas dentro del patio. El patio no es para consumir drogas. Entonces, a veces los chiquillos se sentaban y empezaban a consumir y uno tenía que pararse al lado, ¿no? No, aquí no, aquí no. Y hasta que le tomaban incluso el brazo, ¿no? Y decía, pues te acompaño afuera. Suéltame, ¿qué te pasa? Pero si aquí no, le decíamos nosotros, si aquí no se puede porque es para los niños, para los niños. Y empieza la comunidad, los adultos a observar eso. Y entonces a valorarlo, a respaldarlo. Y cuando ya se hace un núcleo, vamos juntos, digamos, la propuesta junto con la comunidad, eso funciona. Y eso es parte de... Claro, son modelos de intervención que funcionan. En el fondo ustedes también tienen algunos programas en ese sentido de también estimular las habilidades de los jóvenes para precisamente que se queden ahí y no vuelvan en esto que es tan atractivo que hablábamos de la delincuencia o el dinero fácil, ¿no? Sí, nosotros diseñamos un proyecto que se llama Ponle Color, que son talleres de prevención, ese es el foco, con diferentes aristas que los mismos niños van descubriendo o quieren trabajar, todas en el ámbito de la prevención de la violencia. Son talleres que transitan desde el video o el arte, el mural, el collage, la escritura de cuentos cortos. Va dependiendo y se va modulando según la realidad de cada una de las comunidades escolares que se intervienen. Y desde ahí se entregan estas herramientas de comunicación a los niños, después de un proceso previo de poder conectarlos con sus propias emociones. Ellos deciden cuál herramienta van a utilizar para poder construir sus propios mensajes de prevención. Mensajes de prevención que al construirlos les sirve a ellos para poder fortalecer sus convicciones y además compartirlos de menor a mayor escala con sus comunidades escolares, con su curso, posteriormente con sus restos de compañeros de colegio, después a otras comunidades escolares de la misma comuna. Se va amplificando el mensaje de prevención en medida que se van generando y difundiendo en los mismos colegios ese mensaje de prevención que puede transitar desde
la prevención del uso de armas blancas o revólver o delincuencia, o la violencia hacia el inmigrante, o violencia LGTB, o violencia de género, etcétera. Todos estos rostros que tiene la violencia producto de la falta de educación. Sí. Se van tratando, pero a partir de los propios temas que las comunidades escolares van... ¿Y cuáles son esos temas que les preocupan y que plantean en esta instancia? Son variados, como los que te acabo de señalar. En algunas comunidades escolares es más intenso el bullying, que soy gordo, chico, feo, pelado, etcétera. Que también son tipos de violencia. Pero en otros también el tema de los inmigrantes es más fuerte. Va a depender mucho de la comunidad a la cual se inserta el proyecto. En otros lugares es más fuerte la presencia del narco, están cansados. Recuerdo muchas veces que muchos escolares hablaban que los días domingos, o sea, los lunes llegaban a clase con sueño porque en la noche escuchaban los disparos que no los dejaban dormir, etcétera. O sea, se va modulando el contenido de cada uno de los talleres dependiendo la realidad de cada una de las comunidades escolares donde se inserta. No es una temática en particular que se trabaja, sino va dependiendo de cuál es la realidad de cada uno de los grupos escolares con los cuales nos enfrentamos a trabajar. Sí. Ahora, los temas de financiamiento, para financiar todos estos programas también es súper importante. Tú nos contabas, Sergio, que tuvieron que cerrar algunos patios incluso por falta de financiamiento y claro, se discute sobre leyes que implican mucho presupuesto, pero también hay que ponerle foco a esto, ¿no? Sí, así es. Nosotros hace unos años atrás contábamos con el apoyo del Estado para financiar operaciones de los patios, pero por ahí por el año 2018 se acabaron los financiamientos que iban a los centros comunitarios. Y efectivamente se hizo otras opciones, digamos, desde el Estado. Creemos que eso debiera ser replanteado, creemos que eso debiera ser retomado y efectivamente generar circuitos de atención que comiencen con la primera infancia, que involucren a las poblaciones y que desde ahí se puedan financiar espacios preventivos de larga data. Hoy día uno lo hace con apoyo de financiamientos de privados, ¿no? Empresas, con algunas ayudas de socios, con gente que tiene algunos contactos, pero efectivamente uno no puede llegar en magnitud a la necesidad si no tiene el apoyo del Estado. Yo creo que ese es el primer tema, porque yo creo que efectivamente debe tomarse en claro la magnitud de la situación, la cantidad de niños que están en riesgo hoy día y la necesidad urgente de poder llegar a ellos antes de que ya su camino se vuelva irreversible. La infancia está muy carente y pasan cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una red de programas especializados, tenemos 18 programas que respaldan la labor de los patios, pero ahí ya trabajamos con niños que tienen un nivel de daño mayor. Pero también pasan cosas muy bonitas. Por ejemplo, un niño, la mamá le regaló una escopeta para su cumpleaños. Así es la realidad de él. Y llegó con al programa con la escopeta, pero la dejaba en la entrapo, con los tíos, ¿sí? Justo coincidió que ahora estamos en Semana Santa, llegó justo el día después de los huevitos de Pascua. Entonces, llevaron huevitos y se los iban a pasar en la mano. Al mismo niño de la escopeta. No, pues le dijo, escóndalos, yo los quiero ir a buscar. Entonces te fijas, ese niño que uno se puede quedar en la imagen chocante de casi un criminal, es un niño. Justamente. Y está en ese capullo y está completamente posible de revertir su situación todavía. Y no lo hemos perdido. Y ese es el tema. Esas son las cosas que hay que ver. Antes de entrar al tema de las soluciones concretas que plantean desde las organizaciones y desde la sociedad en general, me gustaría hablar sobre las familias, porque es muy importante también el apoyo familiar y quería saber cómo lo trabajan ustedes, Manuel. Bueno, nosotros en nuestro proyecto Ponle Color, además de ser una intervención en los colegios, también generamos encuentros con las juntas de vecinos. Entendiendo, acá hay un punto que no es menor, entendiendo nuevamente la precariedad de muchas zonas de nuestras comunidades. Muchos de sus padres son ausentes porque se van a las 6 de la mañana a trabajar o a las 5 y vuelven a las 10. Por lo tanto, no hay una presencia a las 10 de la noche, no a las 10 de la mañana. Por lo tanto, hay una ausencia de la presencia y los fines de semana muchas veces también tienen que trabajar en otras cosas. Entonces, es muy complejo la asistencia o la presencia de los padres por razones obvias. Ellos están buscando los recursos para poder tener comida, para poder sobrevivir. Por lo tanto, ahí es donde entran las juntas de vecinos de las comunidades para hacer comunidad, justamente. O sea, yo no puedo no preocuparme de un niño vecino que estoy viendo que pasa todo el día solo y que está en la calle después del colegio. O sea, soy responsable de él.
Por último, si lo quieres ver desde el lado egoísta, soy responsable porque ese niño después puede ser parte de una banda de narcotráfico o delincuente que me pueda asaltar a mí. Va a Por llegar de último, vuelta. verlo desde ese lado. Sí, es interesante eso. Siempre te va a llegar el rebote. Eso es inevitable que te rebote. Sí, pero es bueno poner la atención en lo que hacen ustedes en el trabajo, Sergio, también tiene que ver con eso, con reconstruir este tejido social, los barrios, para que precisamente se conozcan la confianza también. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Sí, hemos tenido la suerte, por ejemplo, de contar con algunos aliados muy relevantes. Por ejemplo, hay un programa que se llama Territorio Común, que pertenece a 5 fundaciones que después del estallido social se preocuparon por la falta de capital social que estaba presente en muchos sectores críticos. Iniciaron un programa piloto, nosotros estamos ejecutando la versión de ese programa en Bajos de Mena. Y lo que busca efectivamente es buscar a todos los dirigentes, a todas las organizaciones comunitarias para que ellos mismos salgan de su metro cuadrado y puedan generar una mirada común sobre el territorio para mejorarlo y generar y reconstruir esas redes de capital social. Los sectores comunitarios están muy carentes de servicio. Una familia en una población tiene que salir de ahí para buscar un cajero automático, para ver dónde cargar la tarjeta VIP, para ir a hacer trámites bancarios. Hay gente que nosotros vemos en Bajos de Mena que tiene que tomar movilización 30, 40 minutos para llegar al centro Puente Alto y poder hacer trámites. Esas cosas tal vez uno donde vive no lo visualiza porque puede ver en cualquier lugar acceso a esos servicios, pero acá no. Y eso es terrible. Entonces la reconstrucción del capital social es algo fundamental, es algo que va de la mano con la familia y va de la mano con la necesidad de atender al niño. Y eso es crítico. Hay varias organizaciones que se dedican precisamente a eso, como Junto al Barrio, que está ubicado en esta misma casa junto con nosotros y que precisamente habla de eso, de reconstruir ese tejido social, aprovechar los espacios públicos, pero también potenciar los buenos liderazgos, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque trabajan también en los barrios, Manuel. Ese es un punto importante porque, como dices tú, como dice acá el colega, hay otras instituciones que trabajan en áreas similares o que interactúan con las comunidades. Yo creo que un buen camino es tratar de articular los diferentes esfuerzos que generan diferentes instituciones para que dialoguen y conversen y construyan en conjunto, ayudando a sanar este daño comunitario tan profundo que se ha ido generando desde mi punto de vista los últimos 15 años a lo menos en nuestras comunidades, lo que es puntualmente el narcotráfico en las comunidades más pobres. Y en ese sentido, la articulación de los diferentes esfuerzos que hacen fundaciones y corporaciones creo que es fundamental porque cada uno es experto en cada una de sus áreas. Y trabajar en conjunto es como, sin ser futbolista, es como armar un equipo de fútbol con los mejores talentos y jugar este partido para tratar de ganarlo, porque si no estamos completamente perdidos. O sea, la única manera es tratar de ganar el partido y ganarlo por goleada. Y para poder ganarlo, una manera es, citando este ejemplo del fútbol, es tratar de articular tal como se articula un buen equipo de fútbol, que tiene los mejores jugadores, cada uno en una posición específica. Y trabajando en conjunto pueden generar cambios y visibilizarlos para poder replicarlos. Visibilizar proyectos como los de él, como los cuales trabajamos nosotros, es fundamental porque hay que replicar este tipo de experiencias. Si no, no funciona. Nos quedamos ahí, solamente en las intenciones. Justamente. Precisamente lo que queremos hacer acá en Base Pública, un poco plantear estos temas, discutirlos y ver las soluciones, sobre todo. Y en ese sentido, muy cortito, Sergio, comenzamos contigo. ¿Qué medida plantearías tú, ya sea legislativa o desde la sociedad, como prioridad para combatir este tema? Primero hay que dimensionar la situación de los niños. Hay que tener la cifra clara, porque nosotros hacemos estimaciones bajo estudios previos, digamos. Debiéramos tener algo claro hoy día. Y junto con eso, generarse una mirada que yo digo propia de un estadista, alguien que de verdad piense en el futuro de Chile más que en la candidatura que ya viene y efectivamente desde ahí haga cambios de fondo. Yo creo que hay opciones como por ejemplo la que tenemos nosotros, lo que hace Manuel, Patio Don Bosco, con una red de especializados y tantos otros que trabajan en prevención. Efectivamente podríamos hacer algo en conjunto siempre, pensando en el futuro de Chile, nunca solos. Esto es algo que depende más bien del coloso humano, de la capacidad que tenemos de actuar en conjunto, como una gran especie, digamos. Si no lo hacemos así,
vamos a seguir viviendo las mismas cosas y las cifras van a seguir siendo las mismas y van a pasar 5 años y tú nos vas a estar entrevistando y vamos a estar hablando de los mismos temas. Y eso va a ser muy duro. Que a veces da esa sensación, ¿no?, de que es un círculo que no termina nunca. Manuel. Yo estoy de acuerdo acá con el colega en sus puntos de vista. Yo voy un poquito más, yo creo que proyectos como el nuestro puntualmente debería ser parte de la malla de contenidos del Ministerio de Educación. Tal como con harto esfuerzo, pero con las puertas abiertas de los directores de los colegios que entienden que un proyecto como este beneficia a esa comunidad escolar, inclusive mueven su malla horaria a profesores para poder dejarnos insertar nuestro proyecto en ese horario de clase. Esto debiese ser un ramo más dentro de los colegios, porque aborda el tema de la violencia en todos sus aspectos. En algunas comunidades puntuales, como te decía anteriormente, el tema de la violencia y el narcotráfico es más presente, sí. Pero la violencia está presente, lamentablemente, tiene diferentes rostros, es muy amplia, sí. Y siempre hay que atacarla. Uh-huh. Bueno, agradecemos a Manuel y a Sergio por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Comunidades, y un tema que seguramente vamos a seguir conversando porque es algo que es a largo plazo, ¿no? Lo conversamos, son medidas que hay que seguir implantándolas y seguir en ese camino y creando comunidad, ¿no? Nos despedimos en este programa y nos vemos el próximo lunes con otro tema de actualidad aquí en Comunidad. Chao.